Hola, bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat, dedicado al tema de la propiedad en general y en concreto a comentar el libro ¿Por qué la propiedad?, de Henry Lepage. Vamos a comenzar hoy ya a comentar el capítulo 4 de la obra de Lepage, cuyo título es La empresa y la propiedad, y como subtítulo, Las fuentes del poder capitalista. Y este capítulo 4, cuyo título es La empresa y la propiedad, las fuentes del poder capitalista, así como el capítulo quinto, cuyo título es La empresa y la propiedad, la era de los directivos, un problema mal planteado, y también el capítulo 6, cuyo título es La propiedad del poder, la trampa de la democracia económica, son 3 capítulos en los cuales Lepage analiza el tema de la propiedad con relación a los medios de producción, con relación a la empresa capitalista, para decirlo de la manera más clara posible. Y llama la atención que en un libro dedicado precisamente al tema de la propiedad se dediquen capítulos muy importantes del libro al tema de la propiedad sobre los medios de producción, que al final de cuentas, me parece a mí, es la propiedad que realmente representa problemas, no tanto la propiedad privada de los bienes de consumo final, que por su propia naturaleza son de propiedad privada, de aquel que está a punto de consumirlos para satisfacer una necesidad, sino el problema se presenta y los cuestionamientos se han planteado a lo largo de la historia con relación a la propiedad privada de los medios de producción, a la propiedad privada de los medios de producción. Y en este capítulo 4, lo primero que dice Lepage es que, paradójicamente, los economistas nunca se han interesado mucho por la empresa. Ahora, a ver, esto lo dice Lepage a mediados de la década de los 80 del siglo pasado. Esto, la falta de interés de los economistas por la empresa, me parece a mí que ha cambiado en las últimas 4 décadas y hoy hay un interés de parte de los economistas por el tema de la empresa, Bueno, dicho esto, lo primero que analiza y comenta Lepage es los orígenes de la empresa capitalista. Y comienza diciendo lo siguiente, dice: recordemos que la propiedad privada no es otra cosa que un régimen jurídico particular en el que los derechos de propiedad que rigen las relaciones entre los hombres respecto al uso de las cosas son derechos subjetivos, es decir, de las personas, de carácter individual, por ser derechos de las personas, exclusivos, si ese derecho es mío, no es de alguien más, y libremente transferible. Yo puedo transferir junto con una propiedad a alguien más el derecho de propiedad sobre la misma. Entonces, recordemos, dice Lepage, que la propiedad privada no es otra cosa que un régimen jurídico particular en el que los derechos de propiedad que rigen las relaciones entre los hombres respecto al uso de las cosas son derechos subjetivos, de carácter individual, exclusivo y libremente transferibles. De la misma forma, la empresa privada no es más que una forma específica de organización industrial o comercial en la que los derechos de propiedad interna están concebidos de tal forma que el derecho de organizar y de controlar el trabajo y el de recibir el beneficio residual producido por su actividad se convierten a su vez en derechos individuales y exclusivos cuyo ejercicio está, por definición, reservado a los propietarios del capital financiero de la empresa. La empresa privada
no es más que una forma específica, no es la única, es una forma específica de organización industrial y comercial, es decir, de organización de la producción, oferta y venta de bienes y servicios, en la cual los derechos de propiedad interna están concebidos de tal forma que el derecho de organizar y de controlar el trabajo y el de recibir el beneficio residual, ya vamos a ver qué es esto, no es otra cosa más que la ganancia extraordinaria producido por su actividad, se convierten a su vez en derechos individuales y exclusivos, cuyo ejercicio está por definición reservado a los propietarios del capital financiero de la empresa. A ver, ¿qué quiere decir Lepage cuando habla de los derechos de propiedad interna en la empresa? ¿Sí? A ver, todos los que aportan factores de la producción a la producción de bienes y servicios y que los aportan trabajando en una empresa tienen derechos de propiedad. De entrada, el derecho de propiedad sobre su trabajo, ¿sí? Que dependiendo del tipo de contrato del que se trate, ¿sí? Supone ciertas obligaciones para la persona, por ejemplo, que está aportando, ¿sí? Ese factor de la producción, ¿sí? Y lo que hay dentro de la empresa, dice Lepage, es poder de alguien, beneficio para alguien y capital aportado por alguien. Y luego se pregunta por qué la empresa privada, ¿sí?, ha tenido el éxito que ha tenido, ¿sí? ¿Por qué esta relación entre poder, beneficio y capital propio de la empresa privada? Se trata, se pregunta Lepage, de un azar, de un producto accidental de la historia o de una institución natural cuya razón de ser puede ser explicada racionalmente. ¿Por qué la empresa privada? ¿Y por qué el triunfo de la empresa privada como modelo para organizar la producción, oferta y venta de bienes y servicios? Dice, ¿por qué en una sociedad basada en el respeto a la libertad contractual y que reconoce a los individuos la libertad de elegir y de definir por sí mismos sus modos asociativos, ha sido precisamente esta forma específica de organización, la empresa privada de tipo capitalista, la que ha aparecido como principal vector de la división industrial del trabajo? ¿Por qué la empresa privada de tipo capitalista es la que ha dominado el escenario, ¿sí?, en cuanto al tipo de organización de la producción, oferta y venta de bienes y servicios? De bienes y servicios. Dice Lepage, la respuesta es sencilla. Si ha sido así, es porque la experiencia de este tipo de empresa ofrece mayores posibilidades de eficacia. Hay que tratar de encontrar qué es aquello que en la combinación jurídica que define a la empresa capitalista permite explicar su gran eficacia. Dice, los estudios desarrollados en el marco de la teoría moderna de los derechos de propiedad sugieren que la propiedad privada debe fundamentalmente su propiedad a tres características. Uno, la posibilidad que ofrece su sistema interno de derechos de propiedad, ojo,
La posibilidad que ofrece su sistema interno de derechos de propiedad. ¿Sí? Todos los agentes económicos que aportan algún factor de la producción, por ejemplo, el trabajo, ¿sí?, en una empresa, ¿sí?, lo hacen a partir del derecho de propiedad que tienen sobre su propio trabajo y de la libertad individual para poder aportarlo en los términos que ellos consideren adecuados a través de un contrato laboral. Las posibilidades que ofrece su sistema interno de derechos de propiedad para resolver en condiciones óptimas de eficacia los problemas de organización, de evaluación, de control y de vigilancia que necesariamente aparecen cuando se recurre a formas colectivas de división del trabajo. Esta es la primera característica de la empresa privada de tipo capitalista que explica, vamos a decirlo así, su proliferación. La segunda, las ventajas que se derivan para la colectividad, entre ellos, muy importante, los consumidores del bien o servicio que producen las empresas, ¿sí?, en este sistema, ¿sí?, las ventajas que derivan para colectividad de que en este sistema el derecho al poder de control y de decisión esté basado en la propiedad de un bien fungible, fácilmente individualizable y libremente enajenable. Es decir, dicho de otra manera, las ventajas que para los consumidores, sobre todo, tiene el hecho de que en la empresa privada de tipo capitalista hay dueños. Dueños interesados en que la empresa funcione de la mejor manera posible, que sea lo más rentable posible, para lo cual se debe servir al consumidor en términos de competitividad, precio, calidad y servicio de la mejor manera posible. Y en tercer lugar, la capacidad de la empresa privada de tipo capitalista para movilizar, siempre en óptimas condiciones de eficacia, las energías creadoras de los individuos y para descubrir y aplicar técnicas de producción cada vez más productivas y, por lo tanto, si hay competencia, más competitivas. Es decir, hay una serie de razones que explican por qué la empresa privada de tipo capitalista, ¿sí?, ha sido la que, vamos a decirlo así, ha proliferado, ¿sí?, mucho más que cualquier otro tipo de organización de la producción, oferta y venta de bienes y servicios, y ha sido la que ha tenido éxito comparado con otros tipos de organización de la producción, oferta y venta de bienes y servicios, ¿sí? Bueno, y dicho esto, LePage empieza a explicar, ¿sí?, por qué la empresa privada de tipo capitalista, ¿sí?, es muy eficaz en lo que respecta a la organización de la producción, oferta y venta de bienes y servicios, eficacia que a su vez explica por qué ha sido la que ha proliferado más que otros tipos de organización. Y el primer tema que trata es el de la relación de la propiedad y el beneficio. La propiedad y el beneficio. Y comienza con el siguiente ejemplo. Dice, a ver, imaginemos una situación en la que la producción de sandalias fuese realizada por una multitud de pequeños artesanos independientes, que cada uno trabajase por su cuenta. Ahora, imaginemos que la producción de sandalias en una determinada región la llevan a cabo una multitud de pequeños artesanos independientes, cada uno trabajando por su cuenta y, por lo tanto, compitiendo entre sí. Vamos a suponer que en una determinada región hay 10 productores a nivel artesanal independientes de sandalias.
Pero de pronto, dice Lepage, aparece un invento. Ojo, esto es muy importante. Aparece un invento, ¿sí?, que permite industrializar la fabricación de sandalias. Y que permite industrializar la fabricación de sandalias es que ese invento que de pronto aparece consiste en una máquina que hace por sí sola el trabajo combinado de varias tareas. Entonces aparece un invento que permite industrializar la fabricación, una máquina que hace por sí sola el trabajo combinado de varias tareas, ¿sí? Para sacar todo el partido posible de esta nueva situación, es, sin embargo, preciso que haya un operario que se especialice en la adquisición y en la preparación de las maderas, otro en el corte, un tercero en el mantenimiento y funcionamiento de la máquina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, se necesita que si se va a utilizar esta máquina para producir sandalias, haya división del trabajo. ¿Sí? División del trabajo que tal vez no existía cuando la producción de sandalias se llevaba a cabo en multitud de pequeños talleres artesanales con el artesano, ¿sí?, realizando pues, prácticamente todo el proceso de producción de la sandalia. Pero aparece el avance técnico, aparece la maquinaria, y para poder sacarle el mayor provecho posible a la misma, se necesita, ¿sí?, de la división del trabajo. Y por lo tanto, dice Lepage, varios artesanos deciden asociarse para explotar esta pequeña maravilla, ¿sí? Al trabajo individual de antaño, cada uno de estos artesanos trabajando individualmente en su pequeño taller, produciendo las sandalias de la A a la Z, al trabajo individual de antaño le sustituye un trabajo en equipo y por lo tanto la división del trabajo. La división del trabajo. Esta nueva forma de organización y de división de las tareas, la división del trabajo, no la máquina, es la que proporciona a los socios, artesanos que se asociaron para explotar la máquina, ¿sí?, la posibilidad de producir colectivamente más de lo que en ningún caso hubieran podido producir individualmente. Por lo tanto, ha nacido una empresa en el sentido moderno del término. A ver, lo que dice Lepage es importante. A ver, no se debe a la máquina el que puedan ser más productivos. Se debe, ¿sí?, al nuevo tipo de organización que la máquina hace posible, ¿sí?, basado en la división del trabajo. Basado en la división del trabajo. Entonces, a ver, hay una máquina que les permite ser más productivos, ¿sí? Y además hay división del trabajo que eleva la productividad de cada uno de los trabajadores, porque en la medida en que te especializas en una sola, vamos a decirlo así, de las partes del proceso de producción de sandalias, te vuelves más productivo por aquello de que, ¿sí?, el hábito, ¿sí?, eleva la productividad. ¿Sí? Es posible imaginar que al comienzo, entusiasmados con su ideal asociativo, estos artesanos se deciden por un tipo de acuerdo según el cual el reparto de los ingresos del equipo se realice de forma igualitaria. A ver, los 10 artesanos, productores de sandalias,
que antes de la aparición de la máquina trabajaban de manera individual, cada uno en su taller artesanal y cada uno realizando todo el proceso de producción de las sandalias, ahora se asociaron, ¿sí?, para, aprovechando la máquina, poder, ¿sí?, obtener mayores beneficios. Pero cada uno de estos 10 socios debe realizar, vamos a decirlo así, una de las 10 tareas diferentes necesarias que integran el proceso de producción de la sandalia. Antes en su taller cada uno realizaba las 10 operaciones, ahora en la empresa, ¿sí?, con la máquina, cada uno realiza una de las 10 tareas, ¿sí?, necesarias para producir las sandalias. Y dice Lepage, supongamos, ¿sí?, que estos artesanos se deciden por un tipo de acuerdo según el cual el reparto de los ingresos generados por el equipo, por los 10, se realice de forma igualitaria. ¿Cuánto ingreso se generó por la venta de las sandalias? Somos 10, divídelo entre 10, de a tanto nos toca, ¿sí? Sin embargo, dice Lepage, aparece rápidamente una dificultad, ¿sí? Cuando el artesano individual, cada uno de ellos trabajando en su taller, ¿sí?, y produciendo cada uno de ellos la sandalia de la A a la Z, sin división de trabajo. Cuando el artesano individual reduce ese esfuerzo, por ejemplo, para prepararse una taza de café, deja de trabajar para prepararse una taza de café, la sanción, llamémosle así, es inmediata. Su ingreso se reduce en la cantidad correspondiente al trabajo no realizado, ¿sí? En el trabajo en equipo, con la división del trabajo, las cosas ocurren de otra forma. Es posible, dentro de ciertos márgenes, reducir el esfuerzo personal sin que los otros se den cuenta, ¿sí? No es posible, de otra parte, pasarse el tiempo vigilando lo que hacen los otros. Es decir, hasta cierto punto, estamos hablando del problema del gorrón. A ver, nosotros 10, utilizando la máquina, cada uno realizando uno de los 10 pasos del proceso de producción de las sandalias, nos dividimos el ingreso generado por la venta de las sandalias igualitariamente, ¿sí? Haga lo que haga cada uno, le va a tocar una décima parte del ingreso generado por la venta de las sandalias. Por lo tanto, uno o más de uno puede caer en la tentación, dentro de ciertos márgenes, dentro de ciertos límites, de no esforzarse lo suficiente, ¿sí?, pensando que los demás no se van a dar cuenta. Ahora, claro, si no se esfuerza lo suficiente, la producción baja, los ingresos bajan, ¿sí?, los 10 salen perjudicados. A ver, si los 10 esforzándose al 100% generan un ingreso de 100, ¿sí?, a cada uno le toca la décima parte, 10 pesos. Pero si de esos 10 uno no se esfuerza lo suficiente, ¿sí?, baja la producción y ahora el ingreso generado por una venta menor es nada más de 95 pesos, ¿sí?, pues ahora a cada uno, dado que el ingreso generado por la venta se divide igualitariamente, le tocan 9 pesos con 50. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que está diciendo Lepage? Si yo trabajo individualmente, ¿sí?, y reduzco mi esfuerzo, el único perjudicado voy a ser yo. Pero si yo participo en una empresa
en la cual hay división del trabajo y a mí me toca hacer una parte del proceso de producción de las sandalias y reduzco mi esfuerzo, no, y suponiendo, ojo, suponiendo que el acuerdo sea que el ingreso generado por la venta de las sandalias se va a repartir igualitariamente entre los 10, yo reduzco mi esfuerzo, entre todos producimos menos, por lo tanto vendemos menos, por lo tanto se reduce el ingreso, ¿sí?, por la venta de sandalias y por lo tanto se reduce el ingreso que le toca a cada uno. Ahora, dice Lepage, esto puede suceder, ojo, dentro de ciertos márgenes, dentro de ciertos límites. ¿Cómo se podría evitar esto? Dice, bueno, pues vigilando que cada quien se esfuerce al máximo. Claro, ¿y quién de los 10 socios es el que se va a dedicar a vigilar a los demás? Y luego, ¿quién vigila al vigilante? Por eso, dice Lepage, no es posible pasarse el tiempo vigilando lo que hacen los otros. El trabajo en equipo tiene sus ventajas. Es más productivo. ¿Sí? Los 10 productores de sandalias trabajando en equipo, utilizando maquinaria, especializándose cada uno en una de las tareas, de las 10 tareas que supongo yo hay en la producción de sandalias, se vuelven más productivos, capaces de hacer más con menos. Pero también el trabajo en equipo, la especialización en el trabajo, tiene sus inconvenientes. El peligro de ver que ciertos colaboradores menos serios no se comportan adecuadamente y perjudican el trabajo y los ingresos de los demás. No cabe duda de que el equipo tiene interés en organizarse de forma que puedan ser descubiertos tales comportamientos y sea posible protegerse contra ellos. ¿Cómo protegerse de tales fenómenos? Dice, lo ideal sería que cada trabajador fuese remunerado según el valor de su contribución real a los resultados del grupo. No, mira, espérate. Eso de que vamos a dividir el ingreso generado por la venta de las sandalias igualitariamente entre todos nosotros, no. Sí, sí. A cada uno se le va a remunerar, ¿sí?, según su contribución, ¿sí?, al resultado final. Suena lógico. Nada más que aquí hay un problema. ¿Sí? ¿Cómo conocerla? ¿Cómo saber realmente cuánto está aportando cada quien al producto final? ¿Sí? La defensa de los intereses de todos, dice Lepage, contra los excesos de los poco honestos, los gorrones, los que no se esfuerzan suficientemente, exige la designación de un supervisor. Dice, toda asociación con fines productivos supone, para ser viable, que sus miembros acepten voluntariamente delegar en uno de ellos, o incluso, ¿por qué no?, en un tercero, una parte de los derechos de propiedad que poseen naturalmente sobre su propia fuerza de trabajo. A ver, si yo acepto que alguien me supervise, que vigile cómo trabajo, que me indique cómo debo trabajar para mejorar, etcétera, 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 lo que estoy haciendo es delegando en él parte de mi derecho de propiedad sobre mi trabajo. ¿Por qué? Porque, a ver, el derecho de propiedad es el derecho a la libertad para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno como uno crea más conveniente.
Y entre las cosas que son de uno está el trabajo de cada quien. ¿Sí? Yo puedo usar, disfrutar y disponer de mi trabajo como crea más conveniente. Pero ¿qué pasa si hay un supervisor, ¿sí?, que me está vigilando, que me está diciendo, por ejemplo, cómo trabajar? Lo que sucede es que estoy delegando en él. Claro, y aquí el tema es que lo hago voluntariamente, no que se me impone por la fuerza, porque entonces se me estaría, en cierto grado, ¿sí?, esclavizando. No. Yo voluntariamente, ¿sí?, acepto, ¿sí?, a ese supervisor. ¿Qué estoy haciendo? Delegando parte de mi derecho de propiedad sobre mi trabajo. Entonces, dice LePage, la defensa de los intereses de todos contra los excesos de los poco honestos exige la designación de un supervisor. Toda asociación con fines productivos supone, para ser viable, que sus miembros acepten voluntariamente delegar en uno de ellos o incluso, ¿por qué no?, en un tercero. A ver, no necesariamente tiene que ser uno de los 10 zapateros que originalmente abandonaron sus talleres artesanales para constituir una empresa. Puede ser un tercero que se contrate a un 11º trabajador cuya tarea sea supervisar el trabajo de los otros 10. ¿Sí? Delegar en uno de ellos, o incluso, ¿por qué no?, en un tercero, una parte de los derechos de propiedad que poseen naturalmente sobre su propia fuerza de trabajo. Pero es preciso, además, que este primus inter pares, el primero entre iguales, el que va a hacer las veces de supervisor, cumpla sus funciones de forma honesta y eficaz, y que no aproveche sus responsabilidades para tratar de engañar a los demás. ¿Sí? Hace falta igualmente que el contrato que le liga con los otros y por el cual estos aceptan delegar en él el control de su trabajo y de su remuneración esté redactado de tal manera que lo motive de una forma directa e imperiosa a cumplir su tarea con honestidad y eficacia. Solamente si se cumple esta condición estarán todos interesados en aceptar una delegación que implica, de otra parte, la supervivencia de la asociación, de la empresa, ¿sí? Bueno, ¿cómo evitar en las empresas a los gorrones? ¿Cómo motivar a todos, incluyendo a los supervisores, para que actúen de la manera más honesta y eficaz? O para minimizar lo más posible las actuaciones deshonestas e ineficaces. ¿Eh? Continúa LePage. Dice, en su célebre artículo de 1972, Production Information Costs and Economic Organization, Producción, Costos de Información y Organización Económica, los profesores, a quienes ya vamos a ver en el siguiente capítulo con más detalle, Alkian y Demsetz, demuestran que la solución más eficaz, la que permite reducir al máximo los riesgos de actuaciones deshonestas, consiste en, ojo, disociar la remuneración del supervisor del régimen común que es aplicable a todos los demás y ligar dicha remuneración a la atribución de un estatus de acreedor residual. A ver, ¿qué es lo que decían Alkian y Demsetz? A ese supervisor, si realmente queremos que sea honesto y eficaz, que supervise correctamente el trabajo de los demás, no hay que pagarle un salario como se le paga, por ejemplo, a los otros 10. ¿Sí?
a los otros 10. ¿Sí? Tiene que ser, ¿sí?, lo que Alcan y Dempsey llamaron un acreedor residual. A ver, ¿esto qué quiere decir? Que si una vez que se le pagó a todos los que aportaron factores de la producción a la producción del bien o servicio de que se trate, sobró algo, ¿sí?, hay un residuo, ese le corresponde a quien va a llevar a cabo las labores de supervisión. Claro, aquí la pregunta es, bueno, ¿y si no hay ese residuo? ¿Y si hay ese residuo pero no es suficiente, ¿sí?, para que el supervisor esté dispuesto a trabajar como tal? Ahorita vamos a ver cuáles son las respuestas a estas preguntas, ¿no? ¿Sí? Dice, esto que les estoy contando parte del principio señalado por Alcan y Dempsey de que la gestión del trabajo de los demás, o sea, gestionar el trabajo de los demás, solo puede ser delegada en quien se compromete a responsabilizarse personalmente, incluso a su propio costo, de la garantía y de la continuidad de las remuneraciones evaluadas y prometidas por él. Con lo cual se le reconoce en contrapartida el derecho de apropiarse a título personal de lo que queda de las rentas de la empresa, del ingreso generado por la venta del bien o servicio del que se trate, una vez que todos los factores de la producción implicados en ella hayan sido remunerados. A ver, para llegar al punto, dice, la gestión del trabajo de los demás, el trabajo, ¿sí?, de decirle a los demás qué hacer, cómo hacerlo, y de supervisar que realmente lo hagan, ¿sí?, en una empresa, solamente puede ser realizada por quien se compromete y se responsabiliza personalmente, incluso a su propio costo, utilizando para ello su patrimonio personal, de la garantía y de la continuidad de las remuneraciones evaluadas y prometidas por él. A ver, ¿de quién están hablando al final de cuentas Alcan y Dempsey? Del empresario. Del empresario. A ver, aquí partimos de el ejemplo manejado por Lepage de que hay 10 artesanos que se dedican a la producción de sandalias, cada uno de ellos trabaja individualmente en su taller y se dedica de la A a la Z a la producción de sandalias. Y de pronto, gracias a la máquina y a la división del trabajo que se necesita para poder operar la máquina, etcétera, etcétera, estos 10 deciden asociarse con la esperanza de que les vaya mejor, ¿sí?, de que les vaya mejor. Claro, aquí el tema es que si estos 10 aportaron, vamos a suponer que de manera igualitaria, el capital para comprar la máquina, para poner la empresa, etcétera, etcétera, pues estamos hablando de 10 empresarios, ¿sí?, de 10 empresarios, ¿sí?, que además, por el ejemplo que usa Lepage, se convierten en los trabajadores de su empresa. Y el acuerdo al que llegan es dividir entre 10 el ingreso generado por la venta de las sandalias, pero surge el problema del gorrón, ¿sí? ¿Cómo evitar el problema del gorrón? Bueno, pues se necesita un supervisor, pero ¿cuál es, ¿sí?, la persona mejor indicada para llevar a cabo las tareas de supervisión? Al final de cuentas, lo que están diciendo Alcan y Dempsey es que esas tareas de supervisión las realizan de la mejor manera posible los empresarios. ¿Y quiénes son los empresarios? Los dueños de los medios de producción, ¿sí?, responsables por pagar
a todos aquellos que aportan factores de la producción a la producción del bien o servicio de que se trate, responsable, suponiendo que sea el caso, de enfrentar las pérdidas, ¿sí? ¿Y cuál es la remuneración a cambio de la cual este personaje hace lo que hace? ¿Sí? La ganancia que pretende obtener. Y sobre todo, la ganancia extraordinaria, ¿sí?, que tiene que ver con este personaje al quien Alkian y Demsetz llamaron el acreedor residual, que vendría a ser el empresario. A ver, la remuneración propia del empresario es la ganancia, la utilidad, el beneficio, así como el salario, es la remuneración propia del trabajador, ¿sí? Pero esa ganancia es un ingreso residual, en el sentido de que es lo que queda una vez que con el ingreso de la venta del bien o servicio del que se trate, se cubrieron todos los costos de producción. Y si sobra, ese sobrante, ¿sí?, se lo queda el empresario. Es su utilidad. Y a ver, estrictamente hablando, es su utilidad extraordinaria. Y si hablamos de una utilidad extraordinaria, pues es porque hay una utilidad, llamémosle así, ordinaria, y esa utilidad ordinaria forma parte de los costos de producción de la empresa, porque los costos de producción de una empresa, ¿sí?, es la suma, o son la suma, de lo que hay que pagarle a todos aquellos que aportan factores de la producción a la producción de ese bien o servicio, ¿sí? Pero el empresario, claro que aporta, ¿sí?, digámoslo así, la función empresarial a la producción de esos bienes y servicios. Y lo hace esperando obtener una remuneración. Y a la remuneración propia de los empresarios se le llama utilidad, ¿sí? Y vamos a suponer que el empresario, a ver, yo estoy dispuesto, ¿sí?, a seguir jugando el papel de empresario a cambio de una determinada cantidad de dinero al mes, ¿sí? Bueno, pero ¿qué sucede? Se vende el bien o servicio, se genera un ingreso. Y lo primero que hay que hacer es utilizar ese ingreso para pagarle a todos aquellos, ¿sí?, exceptuando al empresario, que aportaron factores de la producción a la producción de ese bien o servicio. Y una vez que se le pagó a todos ellos, a ver cuánto sobró. Y a ver si lo que sobró alcanzó para cubrir la ganancia normal del empresario. Si es así, el empresario va a estar contento. Y si inclusive es una cantidad mayor, entonces se está generando una ganancia, una utilidad, un beneficio extraordinario, por arriba de la utilidad normal, de la utilidad ordinaria que el empresario pretende recibir a cambio de lo que hace. Y lo que hace es aportar la función empresarial. La función empresarial, ¿sí? Bueno. A ver, ¿qué es lo que a veces de manera un tanto cuanto rebuscada acaban diciendo, ¿sí?, Alkian y Demsetz en ese artículo de 1972, Producción, Costos de Información y Organización Económica? Que quien tiene que llevar a cabo los procesos de supervisión del trabajo de los demás en una empresa es el empresario. Es el empresario, ¿sí?, que tiene el interés, porque de eso dependerá la cantidad de utilidad, de beneficio, de ganancia que obtenga, de que esos trabajos se realicen de la manera más eficaz posible. De hecho, todo esto se pregunta a LePage.
¿qué es la empresa? Dice, tradicionalmente se considera, ¿sí?, que lo que esencialmente define a una empresa es el carácter jerárquico de sus relaciones, por oposición a la naturaleza puramente contractual de las transacciones que definen el universo de las relaciones de mercado. Lo que define, al menos así se pensaba, ¿sí?, a una empresa es su carácter jerárquico, el carácter jerárquico de sus relaciones, de las relaciones entre todos los que integran la empresa, ¿sí? Sin embargo, a partir de los estudios de Alkian y Demsetz, ¿sí?, dice LePage, ¿sí?, pueden no ser así las cosas, ¿sí? Podríamos definir a la empresa como un nudo de contratos, ¿sí?, con un agente central, el empleador, el empresario, a quien se le confía la responsabilidad o se la asigna él mismo, ¿sí?, de administrar y hacer ejecutar la multitud de convenios privados que definen de forma explícita o implícita las condiciones en las que la empresa puede disponer de los recursos puestos a su disposición. A ver, ¿hasta qué punto lo que define a la empresa es el carácter jerárquico de sus relaciones? Jerarquía que surge cuando, por ejemplo, los trabajadores, ¿sí?, asalariados, están dispuestos a ceder parte del derecho de propiedad sobre su trabajo para que otro, el supervisor, les diga qué hacer y cómo hacerlo. Claro, allá hay una jerarquía, pero esa jerarquía es resultado de los contratos, ¿sí?, de los contratos. Lo que encontramos en una empresa es personas relacionándose entre sí, cooperando entre sí en la producción de bienes y servicios a partir de los contratos, ¿sí?, que asumieron. Dice, no es en la propiedad del capital en donde se encuentra su fundamento, el fundamento de la empresa, ¿sí? No es en la propiedad del capital en donde se encuentra su fundamento, el derecho al beneficio, sino en la función empresarial a él asociada. El capital por sí mismo no concede a su propietario más que un derecho, el de decidir libremente su uso y determinar por contrato en qué condiciones puede ser utilizado por los demás. ¿Cómo se explica que la forma jurídica que, según la experiencia, ha demostrado ser la más dinámica, sea una fórmula asociativa que parte del principio de que el ejercicio del poder de control y el derecho al beneficio son prerrogativas personales que se derivan de la propiedad personal del capital? ¿Sí? Esta fórmula aporta unas ventajas generales que habrá que identificar. Es preciso investigar las razones por las que se produce esa relación entre capital y poder que tradicionalmente define la misma esencia de la empresa capitalista. Sí, la empresa capitalista. Sí. Repito, a ver, no es en la propiedad del capital en donde encuentra su fundamento el derecho al beneficio, sino en la función empresarial a él asociada. A ver, el derecho al beneficio que tiene el empresario no encuentra su fundamento en el hecho de que él sea el propietario del capital, sino en la función empresarial que él desempeña. En la función empresarial que él desempeña. Y déjenme explicar esto, ¿sí?, de una manera distinta a como lo hacen, ¿sí?, los autores citados por LePage,
en este caso Alkian y Demsetz, o el mismo Lepage. A ver, la utilidad, la ganancia, el beneficio, es la remuneración propia del empresario. El empresario hace lo que hace por la utilidad, la ganancia, el beneficio que pretende obtener. Y que obtenga ese beneficio no depende de que sea él el dueño de los medios de producción. Por ejemplo, de las instalaciones, de la maquinaria, el equipo, la materia prima. Depende de que haya respondido correctamente dos preguntas, ¿sí? En las cuales encontramos la esencia de la función empresarial. La primera pregunta es, ¿qué producir? ¿Quién decide en una empresa qué se va a producir? El empresario, el dueño. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta general a la pregunta ¿qué producir? Lo que los consumidores aprecien más. Ahora, claro, ¿cómo saber qué es lo que los consumidores aprecian más? La segunda pregunta, además de qué producir, es cómo producirlo. Y la respuesta general es al menor costo posible. ¿Cómo lograr ese menor costo posible? Pues es todo el tema de la productividad. Y es gracias al haber respondido correctamente estas dos preguntas, ¿qué producir y cómo producirlo?, que el empresario genera utilidades. No es gracias a que es el dueño del capital. Porque, a ver, si las utilidades fueran consecuencia de que el empresario es el dueño de los medios de producción, instalaciones, maquinaria, equipo, materias primas, pues no habría empresa que quebrara, porque las utilidades dependen de que yo sea el dueño de aquello, y si soy el dueño de aquello, ¿sí?, como de esa propiedad dependen las utilidades, siempre habría utilidades y no habría empresa que quebrara, y obviamente no es así. Es decir, las utilidades, que es la remuneración propia del empresario, dependen de que el empresario haya respondido correctamente a la pregunta ¿qué producir?, lo que los consumidores aprecien más, y cómo producirlo al menor costo de producción posible. Al menor costo de producción posible. Y esto es muy interesante porque, a ver, la empresa, entendida como organización, produce el bien o servicio que se le va a ofrecer al consumidor, pero no genera las utilidades. Las utilidades las genera el empresario respondiendo correctamente a las dos preguntas, qué producir y cómo producir. El fin de la empresa, entendida como la organización, ¿sí?, es servir al consumidor de la mejor manera posible. El fin del empresario es maximizar sus utilidades. Claro, para eso, ¿sí?, su empresa tiene que servir al consumidor como el consumidor quiere ser servido, ¿sí? No es en la propiedad del capital en donde encuentra su fundamento el derecho al beneficio, ¿sí?, sino en la función empresarial a él asociada. Es el ejercicio de las responsabilidades de organización, de control y de decisión el que, por las razones ya explicadas, da derecho a uno de los socios, el empresario, a la apropiación exclusiva del beneficio residual producido por el trabajo de todos
y no la propiedad personal de los medios de producción implicados en este trabajo. ¿Sí? El capital por sí mismo, instalaciones, maquinaria, equipo, materias primas, no concede a su propietario más que un derecho, el de decidir libremente su uso y determinar por contrato en qué condiciones puede ser utilizado por los demás. ¿Sí? ¿Cómo se explica que la forma jurídica que, según la experiencia, ha demostrado ser la más dinámica, la forma jurídica correspondiente a la empresa moderna de tipo capitalista, sea una fórmula asociativa que parte del principio de que el ejercicio de poder de control y el derecho al beneficio son prerrogativas personales que se derivan de la propiedad personal del capital? Una fórmula según la cual la detentación legítima y última del poder está reservada a los que aceptan poner su capital personal en el negocio. Ahora bien, si esto es así, es porque se trata de una fórmula jurídica que aporta unas ventajas generales que habrá que identificar. Es preciso investigar las razones por las que se produce esa relación entre capital y poder, que tradicionalmente define la misma esencia de la empresa capitalista. La primera respuesta que nos viene a la mente es la de evocar un cierto tipo de lógica histórica. Si la industria se ha desarrollado en un contexto capitalista, es simplemente porque, por definición, las primeras empresas no podían ser creadas más que por individuos que tenían un capital personal. Las primeras empresas, ¿sí?, no podían ser creadas más que por individuos que tenían, ¿sí?, un capital personal, que tenían un capital personal. Y luego aquí explica LePage cómo se va dando esto, cómo se dio esto a lo largo del tiempo. La empresa moderna de tipo capitalista aporta un número de ventajas competitivas a los diferentes miembros de la misma, por lo que la propiedad capitalista se convierte en la regla de la naciente sociedad industrial. ¿Cuáles son esas ventajas? ¿Sí? Y dice LePage, volvamos a nuestro relacionamiento en el punto en que lo habíamos dejado. Los 10 zapateros, artesanos independientes, cada uno trabajando en su taller, que deciden asociarse. ¿Sí? Pero aparece el tema de los gorrones. ¿Sí? Entonces dice LePage, todo el mundo, los 10 zapateros originales, se pone de acuerdo para delegar en un agente central la responsabilidad de administrar y coordinar el trabajo de los miembros del equipo. Cada uno acepta que se le diga lo que tiene que hacer. En contrapartida, en lugar de la ganancia aleatoria e irregular que tenía cuando era todavía un artesano independiente, el ahora empleado tiene asegurada una remuneración regular, su salario, garantizada por contrato y renegociada periódicamente. ¿Cuál es la diferencia entre un artesano independiente, ¿sí?, que trabaja por su cuenta, y un trabajador asalariado? Que el primero tiene una remuneración aleatoria e irregular, pero el segundo, el trabajador asalariado, tiene asegurada una remuneración regular, garantizada por contrato y renegociada periódicamente. Por su parte, el agente central, el encargado de supervisar a todos los demás, ostenta el poder de decir a los demás lo que tienen que hacer, así como de admitir nuevos miembros o de excluir a los que ya no son deseables.
Su remuneración viene constituida por lo que queda de los ingresos de la empresa, una vez que se han cumplido todas las obligaciones contractuales que le ligan con los propietarios de los recursos movilizados, una vez que se le pagó a todo aquel que aportó algún factor de la producción. Pero su posición de acreedor residual, te quedas con lo que quede una vez que cubrimos todos los costos de producción, le hace también responsable a costa de su patrimonio personal del pago de las eventuales pérdidas. Así como tienes derecho al ingreso residual, que vendría a ser la ganancia extraordinaria, también tienes la responsabilidad, suponiendo que fuera el caso, por las pérdidas. Se plantea entonces una cuestión del tipo capital. ¿Quién va a ser este agente central? ¿Quién va a ser este agente central? Bueno, históricamente, ese agente central ha sido el empresario, a quien nadie pone a supervisar el trabajo de alguna empresa, sino quien pone su empresa y se dedica a supervisar el trabajo de aquellos que bajo contrato y por lo tanto bajo ciertas condiciones estén dispuestos a trabajar por él. Por lo pronto, aquí lo dejamos y aquí lo retomamos en la próxima sesión de este ciclo del Círculo Bastiat dedicado a el tema de la propiedad. Hasta entonces.